Muy buenos días, niñas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hola, nuevamente buenos días. Buenos días, Ana, ¿cómo vas? Bien, sí, señor. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Qué bueno verte. Ayer no pudiste estar según estuve revisando. No, es que tenía entendido que empezábamos, era hoy, entonces la verdad, por eso no estuve, pero sí ya verifiqué la primera sesión y ya hice el trabajo de la primera sesión y estaba terminando de ver el video de la segunda sesión. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y de pronto tienes alguna pregunta o tú, Ana, tienes alguna pregunta con respecto a los trabajos o a las guías? No, pues hasta donde vi el video de ayer y lo que he visto de hoy, pues no tengo ninguna pregunta, pero sí tengo una duda. ¿El ejercicio que estamos haciendo, ese es el mismo que hay que subir o hay que hacerlo como viene en la guía número 6 y 7? O sea, los datos que dice ahí que cree la tabla y ahí nos dan los nombres y todo eso. Es con los datos que tienes en las tablas. Tienes que elaborar esas tablas, pues, o sea, para que puedas hacer los ejercicios, tienes que hacerlo a partir de las tablas que tienes en las guías 6 y 7. Sí, Ah, señora. okey. O sea, los ejercicios que estamos haciendo es solo como para, nosotros guiarnos para poder hacer el ejercicio. Exactamente, sí, tal Ah, cual como lo dices. listo, vale, gracias. Esa era mi pregunta. Ok, muy bien. Ana, ¿de pronto tienes alguna pregunta antes de iniciar? Pues en la guía 6, perdóname, en la guía 7 está el tema de una función que ayer creo que no alcanzamos a ver. ¿Cuál La sería? de, espérame, ya te digo. La de cianidado, creo que esa no la alcanzamos a ver. Ah, ok, no, esa no la alcanzamos a ver. Ujú. Sí, no es. Y bueno, hay otras cositas puntuales, pero pues digamos que después te las pregunto. Porque son ya más Mm, como de solución de la guía. ok, pues si quieres O hacerlo para ahorita o si no, O de como pronto, pues tú. para no retrasarnos, hacerlo en intermedio de las 10 de la mañana. Ah, bueno, listo. ¿Mm? Entonces quedo pendiente Sí, para que señor. pues, las puedas consultar. Vale, sí, señor. El día de ayer quedamos o estábamos realizando hasta el procedimiento 3, donde nos dicen ingrese a Excel, ingrese a Excel y ahora el documento cronograma de salas. Inserta una nueva hoja y cámbiale el nombre. Elabora la tabla de datos mostrada en la zona tabla de procedimiento 3, es decir, esta tabla que tenemos acá. Luego nos dicen genere una fórmula que permita obtener la fecha y hora actual para el reporte. Esa sí la alcanzamos ayer, a ver ayer con la función ahora. Para la columna día en letras, utilice la fórmula que permite traer la fecha de la próxima realización sugerida. Ese puntico también lo vimos ayer, cuando traíamos un valor que se encuentra en una hoja diferente, ¿sí se acuerdan? Sí, 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 se vio. Eso es. Aplique las fechas un formato personalizado de fecha que permita visualizar el día en letras. Para la columna día en letras 2 utiliza la función texto para obtener el día de la semana. Bueno, en letras, esa también la alcanzamos a ver ayer. Esta no la alcanzamos a ver ayer, en el punto 8. Para la columna día en 3 utiliza una función condicional anidada para mostrar el día de la semana de la siguiente forma, de la siguiente manera. Si es uno, que aparezca domingo; si es 2, que aparezca lunes, y así de forma consecutiva. Lo demás, bueno, utilizando la función si fecha, fecha y hoy, que las tres las empezamos a ver, genera la fórmula que permite calcular el número de días transcurridos entre una y otra. Utilizando la función días.lab.intl determine la cantidad de días laborales. Entonces, según eso, la única que nos haría falta por ver es la función de cianidad, ¿de acuerdo? Sí, señor.
¿Han trabajado la función sí solita? Mm, sí, cuando el condicional es falso o verdadero, creo que es. Esa, sí, señorita, muy bien. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un ejemplo pequeñito, porque sin embargo lo vamos a tener que seguir trabajando bastante. Aquí, por ejemplo, vamos a dar algunos estudiantes, los nombres de algunos estudiantes. Laura, Daniel, Camilo, Andrea y Julián. A Laura le voy a poner 3. A Daniel le voy a poner 2, 5, 2, 4. 5 a Camilo. 4, 6 a Andrea. Y 1, 2 a Julián. Listo. La idea de este ejercicio es el siguiente. Determinar el estado del estudiante. Si el estudiante obtuvo una nota mayor o igual a 3, su estado será aprobado. De lo contrario, será reprobado. Vamos a ponerlo por acá. Este es el ejercicio que vamos a desarrollar. Tenemos una nota para nuestro estudiante y tenemos un estado. La idea es conocer el estado del estudiante a partir de una serie de características que se nos están brindando. Listo. Si quieren pueden poner este pequeño ejemplo o esta tablita en su casa para que puedan desarrollar el ejemplo al mismo tiempo y les quede un poquito más fácil de entender o de desarrollar. Está haciendo mucho frío. Las voy a esperar un segundito para que desarrollen este pedacito, ¿vale? Vale. No hay necesidad que le pongan colores, solamente los datos. Listo. ¿Listo? ¿Ya lo tienes? Sí, señor. Ok, muy bien. Listo. ¿Tú, Ana? Ya sí, señor, también. Excelente. ¿Qué nos dice la función sí? Disculpen un segundito, les muestro algo aquí rápidamente. La función sí se trata de lo siguiente. De pronto ya la conocen. Es solamente en forma de recordar. Este pedacito nos funciona. Recordemos que nosotros cuando elaboramos una función sí, estamos comparando dos valores, en donde tenemos un valor que corresponde a la nota del estudiante. Esta es la nota del estudiante. Y nos están preguntando que si la nota es mayor o igual a 3. Si la nota de este estudiante es mayor o igual a 3, eso significa que el estudiante está cumpliendo, o sea que es verdad, el estudiante tiene una nota mayor a 3 y eso significa que el estudiante aprobó. Pero si por el contrario, mi estudiante no tiene una nota mayor a 3, significa que es falso porque el estudiante no está cumpliendo con dicha nota y por tanto el estudiante reprueba o está generando un valor negativo. No sé si se acuerdan de estos 6. ¿Los conocen? Sí, sí, señor.
Bueno, estos 6 símbolos lo que nos permiten es comparar valores. Cuando nosotros hablamos de comparar números, por ejemplo, si un sueldo es mayor que otro, o si un producto cuesta más que otro, o, bueno, cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de notas, cuando hablamos de presupuestos, bueno, cuando hablamos de números, podemos hablar de cada uno de estos 6. Es mayor que, es menor que, mayor o igual, Mayor, menor o igual. igual o diferente, ¿cierto? Cualquiera de los 6 me permite comparar números. Pero si yo quiero comparar texto, palabras, es necesario que utilices solamente los últimos dos. Digamos que no podemos comparar si una palabra es mayor que otra, ni tampoco podemos decir que si es menor o igual a otra. Solamente podemos decir si una palabra es igual a otra o si por el contrario una palabra es diferente a otra. Y aquí quiero que vean esos ejemplos. Aquí tenemos una casilla de un valor, un número, y ese número entra a compararse con cada uno de estos 6 símbolos matemáticos contra otro valor. Recuerden que una comparación siempre necesita dos números o dos valores. Y en el medio, esta casilla que tenemos como en color verde es lo que nos permite hacer esa comparación para determinar solamente dos cosas, o es verdad o es falso. No hay otra posibilidad, solamente puede ser verdad o puede ser falso. Y aquí, por ejemplo, 10 es menor a 10. 10 es menor que 10. Es igual. Sí, de acuerdo, pero en este caso, como se está haciendo una pregunta, o se está haciendo esta comparación, más bien, Ah, es igual o menor. estamos hablando, o bueno, se están comparando de la siguiente forma. 10 es menor que 10. Mm, No falso, porque son Eh, iguales. ujú. Eso es cierto. Igual o menor. Como eso no es cierto, la respuesta automáticamente es falso. Y digamos que el mismo ejemplo podemos llevar. Por ejemplo, si mi nota es de 2,4 y para que nosotros aprobemos debe ser mayor o igual a 3, 2,4 es mayor o igual a 3. No, sería reprobado. Exactamente, como el estudiante no está cumpliendo, ya no hablamos de un valor falso, sino que el estudiante reprueba. Cuando hablamos de palabras, chicas, hablamos principalmente de comparar valores que tengan texto. Y aquí hay un pequeño ejemplo. Por ejemplo, la palabra Bogotá es igual a la palabra Bogotá. Sí, 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 es verdadero. igual. Ujú. Eso es cierto. Pero, por ejemplo, si yo a esta Bogotá no le pongo la tilde, ese Bogotá ya no es el mismo. Bogotá con tilde y Bogotá sin tilde, noten por favor, aquí ya va a ser diferente, porque la palabra Bogotá, Bogotá con tilde es diferente a la palabra Bogotá sin tilde. Eso significa que eso sería falso. Si quieren, bueno, hagamos un ejemplo muy rapidito en nuestro Excel. Digitemos igual y entre comillas siempre que hablemos de palabras, de texto, aunque sea una letra o un espacio, tiene que ir entre comillas. Digitemos la palabra Bogotá, toda en mayúscula, y preguntémosle a Excel si es igual a la palabra Bogotá en minúscula. Ambas, por favor, entre comillas, y me cuentan qué resultado les está saliendo en casa. Dice que es verdadero. Falso. ¿Le pusiste tilde a alguna de las dos? No, ninguna. Porque digamos, si tú haces esta comparación, Bogotá completamente en mayúscula es igual a Bogotá completamente en minúscula, Ujú. te dice verdadero. Ah, no difiere de mayúscula ni minúscula.
No, ese es como el ejemplo que les quería dar. Entre mayúsculas no difiere. Ujú. Sí difiere, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una palabra con una tilde. Por ejemplo, Bogotá. Aunque la primera está en mayúscula, vemos que la A tiene una tilde, pero en la segunda palabra no tenemos esa tilde. Si nosotros le damos Enter, nos Así dice que sale es falso. falso. Mm. Y aquí podemos hacer una comparación similar. Aquí, por ejemplo, le podemos decir que si 20 es menor que 50, ¿qué resultado deberíamos obtener? Verdadero. ¿20 es menor que 50? Sí, por supuesto, Sí. 20 es menor que 50. Y hacemos la pregunta inversa. ¿20 es mayor a 50? 20 no es mayor que 50. Eso sería falso. ¿De acuerdo? Sí, ok. Entonces, en este caso, chicas, ¿cómo deberíamos nosotros hacer esta función para determinar si el estudiante aprobó o reprobó? Siempre que nosotros tenemos una condición que aplicar, una comparación, en este caso estamos aplicando una comparación porque estamos comparando la nota de cada uno de los estudiantes que tenemos en ese listado contra una nota para determinar si aprobó o reprobó. Si el estudiante tiene una nota mayor a 3 o igual a 3, eso significa que aprobó. Todo lo contrario significa que reprobó. Por ejemplo, entonces nosotros decimos sí, estamos haciendo una pregunta sí. Si tu nota, como me están hablando de la nota, seleccionamos la casilla que tiene la nota, independientemente que aquí el resultado sea positivo o sea negativo, o sea verdad o sea falso. A nosotros eso no nos tiene que tener en cuenta porque finalmente nosotros vamos a preguntar para cada uno de los estudiantes o para cada una de las personas o cosas que tengamos almacenadas en las filas. Si la nota del estudiante, y aquí nos dicen de forma clara, es mayor o igual, por tanto nosotros seleccionamos ese par de símbolos, es mayor o es igual. Ese mayor lo pueden encontrar junto a la Z. Para sacar su símbolo contrario deben pulsar Shift y el símbolo donde tienen ese mayor o ese menor que. El igual lo pueden encontrar normalmente utilizando el Shift y el 0. Y aquí nos hacen la pregunta, ¿tu nota es mayor o igual a 3? Es justamente lo que les estaba hablando hace algún momento. Tenemos un valor que comparar, un valor a la izquierda, que en este caso es la nota del estudiante, y lo estamos comparando con otro valor. Para que exista una comparación deben existir dos valores o dos cosas. Y en el medio de estos dos debe existir algo que me permita compararlos. Digamos que es cuando nosotros vamos a comprar un par de tenis o bueno, un pantalón, cualquier cosa. Estamos comparando cuál me parece más bonito, cuál color me gusta más, si el precio se ajusta a lo que yo tengo pensado. Bueno, realmente todo el tiempo estamos comparando. Solamente que Excel, para mí Excel es como un niño, todo toca decírselo, todo toca indicárselo. Y en este caso estamos haciendo justamente eso, indicándole la comparación. Si esto es cierto, significa que tú aprobaste. Como es un texto, como es una palabra, debe ir entre comillas. Noten, por favor, que aquí dice valor sí verdadero. Es decir, si esto es verdad, si esto se cumple, vamos a pasar al valor sí verdadero, que significa que aprobaste.
Separamos siempre con el punto y coma las respuestas. Véanlo aquí, por favor. Y aquí nos hacen una pregunta, valor si falso. Mira, si tú no cumpliste con esta nota, si tu nota no es mayor ni es igual a esto, significa que no aprobaste o significa que reprobaste. No es necesario hacer dos preguntas dentro de la misma. Con una sola pregunta estamos aplicando dos cosas al mismo tiempo. Si eres mayor, aprobaste. Si en este caso, por decirlo de alguna forma, si eres menor, porque todo lo que no sea mayor o igual a 3 significa que es menor a 3, significa que reprobó. Probemos esta función, por favor, arrastrémosla para todos nuestros estudiantes y me cuentan si les está funcionando. Sí, señor. ¿Nos funciona? Sí, sí, señor. Excelente, muy bien. Es, no es mayor que 3, pero sí es igual, por tanto aprobó. 2,4 no es mayor ni tampoco es igual a 3, significa que reprobó. 5 es mayor que 3, por tanto aprobó. 4,6 también lo es, por tanto aprobó. Y por último, 1,2 no es mayor ni tampoco es igual que 3, por tanto reprobó. Y es lo que estamos viendo acá. Si tu nota es mayor, significa que es verdad, por tanto pasas a la respuesta aprobado. De allí está saliendo esa respuesta. Esta palabra aprobado realmente puede ser lo que nosotros queramos. Ya lo veremos un poco más adelante. Y en el caso de la función sí, también hablamos de un valor falso, de un valor negativo, donde estamos hablando de que, por ejemplo, 2,9 no es mayor ni tampoco es igual a 3. Eso significa que la persona reprobó. Como pueden ver, este rombito tiene dos caminos. Uno donde nos dicen que aprobamos y uno donde nos dicen que reprobamos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos más de dos respuestas? Por ejemplo, ¿qué pasa si el estudiante tiene una nota a tal punto que puede ir a recuperación? Pues ya no tenemos dos respuestas, aprobado y reprobado, sino que el estudiante también puede ir a recuperar. Para ello se aplica un concepto que se denomina cianidado, en donde nosotros continuamos haciendo una pregunta o una comparación, realizamos esa condición o esa comparación inicial que estábamos viendo ahorita y respondemos con la verdad. Y aquí pasa lo mismo. Si la condición y respondemos con la verdad, si ninguno de estas se cumple, ese valor automáticamente va a pasar a ser falso. Veamos un ejemplo más bien, o bueno, veamos un ejemplo para que nos quede un poco más claro. En una casilla cualquiera, voy a ponerle un color para que no se nos olvide, voy a poner un número, voy a poner el 3. Y la idea de este ejercicio es que nos digan lo siguiente. Si es 1, deberá mostrarnos lunes. Si es martes, o bueno, perdón, si es 2, deberá mostrarnos martes. Ah, no, perdón. El 1 es para el domingo, discúlpenme, me equivoqué. Acá, jueves, viernes y sábado. Estas son las condiciones del ejercicio. Si sale el número 1, aleatoriamente en esta casilla, debe salirme el número o el valor de domingo. Si sale el 2, debe salirme el lunes. Y así de forma consecutiva hasta que llegue al 7, donde deberá decirme que es sábado. Para esos casos, nosotros podemos decir lo siguiente. Sí, y aquí viene la primera comparación. Si en esta casilla
si en la casilla que está almacenando el número nos dicen que es 1, si en la casilla que estamos almacenando el valor nos dicen que es 1, solamente puede ser 1 porque hablamos de igual. En ese caso, la respuesta será domingo. Domingo. Es decir, que aquí hay una coincidencia diferente. Nosotros hacemos una pregunta o una comparación y respondemos inmediatamente con la verdad a esa pregunta o a esa comparación. Pero como hay una segunda comparación, y es que en este caso, si es 2, también puede ser lunes, nosotros podemos llevar a cabo la misma pregunta o una pregunta similar. Si este valor de acá, si la casilla de acá o esta casilla que tenemos aquí está almacenando el número 2, podemos decirle que esa palabra, o es en este caso, estamos hablando del lunes. Pregunto, respondo inmediatamente. Y aquí pregunto y respondo inmediatamente mediante otra función condicional que es el sí. Aquí vuelvo y pregunto. Si la casilla que se encuentra aquí es igual a 3, en este caso será martes. Hasta allí vamos bien, chicas. Sí, señor. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, señor. Ok, muy bien. Cuando nosotros ya tengamos los 7 días de la semana, cerramos los 3 paréntesis. ¿Por qué 3 paréntesis? Porque llevamos un sí, 2 sís y 3 sís. Solamente que pues aquí me falta llegar hasta el sábado. Pero en esencia estamos hablando de lo mismo. Nosotros preguntamos y respondemos, preguntamos y respondemos. Por ejemplo, cuando hablamos de un valor falso, porque recuerden que ahorita estábamos viendo dos posibilidades, o es verdad o es falso. Yo aquí en el valor falso podría decirle, no es un día válido, no es un día válido de la semana. Aquí me faltó la comilla del final. Realmente nosotros no solamente podemos poner una palabra puntual, como lo es el martes, o como lo fue ahorita el aprobado, sino que realmente también podemos poner una frase, no es un día válido de la semana. Aquí, por ejemplo, si nosotros hacemos la prueba, ponemos el 1, nos aparece el domingo, el 2, pero si ponemos 4, nos dice que no es un día válido de la semana. ¿Por qué razón? Porque nosotros no hemos digitado esa posibilidad. Si hacemos otro sí, por ejemplo, acá, sí, si hablamos de que el número es igual a 4, como resultado obtendremos el día miércoles. Miércoles. En caso contrario, no será un día válido de la semana. Y hacemos la pregunta o la condición, o la comparación, como lo quieran llamar. Si en el número de la casilla, si en esa casilla existe un número que sea igual a alguno de estos, automáticamente se responderá con el valor que encuentra inmediatamente. Por eso es que vemos que lo hace de forma escalonada y hace la pregunta. Si es igual a 1, busca su valor de la verdad y empieza a hacer una pregunta a la vez. Por ejemplo, aquí busca B14. ¿Quién es B14? B14 es 4. ¿4 es igual a 1? No, no es igual. Entonces no puede responder que es domingo, porque esto no es cierto. 4 no es igual a 1.
Hace la segunda pregunta. ¿4 es igual a 2? No, eso tampoco es cierto, entonces tampoco puede poner lunes. Hace la tercera pregunta. ¿4 es igual a 3? Tampoco es cierto. Así que pasa a la última posibilidad que tiene. ¿4 es igual a 4? Sí, 4 sí es igual a 4. Eso es cierto. Y como eso es cierto, nos sale la palabra miércoles. Pero si hacemos el ejemplo con el 5, hace las mismas preguntas hasta llegar acá. ¿5 es igual a 4? No, 5 no es igual a 4. Así que como ninguna de estas posibilidades fue cierto, automáticamente coge la última respuesta que dimos. No es un día válido de la semana. Hasta ahí, chicas, de pronto hay alguna pregunta o duda que quieran hacer. De mi parte, no. Sí, no, no, señor. Está claro. Bien, entonces, Al final van tantos paréntesis, tanto como requiera la fórmula, ¿cierto? sí, la cantidad Para de que se sys que tú pueda dar. abriste, la cantidad de sys que digitaste, tienes que cerrarlos en la misma cantidad al final. Ok. Y eso sería lo último que nos estaría haciendo falta para el procedimiento 3. El procedimiento 4 es bastante sencillo, inclusive lo vimos ayer. Nos dicen, cree un nuevo libro y cámbiale el nombre de la hoja 1 por descuentos. Elabore la tabla de datos mostrada en la zona tabla de procedimiento 4, es decir, esta tabla que estamos viendo acá. Elabore una fórmula que permita obtener el saldo a partir del ingreso o el egreso que se tenga. ¿Eso qué significa? Que en el salario básico, es decir, en esta casilla que estamos viendo acá, se debe crear una fórmula. Recordemos que una fórmula es una o varias operaciones matemáticas que tenga en cuenta el saldo de la persona, su ingreso, recordemos que un ingreso es una suma, es un valor positivo, y teniendo en cuenta el egreso, que es un valor negativo. A partir de estos tres valores, esta nueva persona o esta persona tendrá un saldo final y cuando nosotros arrastremos esta fórmula para cada uno de los valores, para cada uno de los datos, deberá mostrarnos un resultado al final. ¿Qué hay que tener en cuenta allí? Que solamente se puede digitar una fórmula aquí con el fin de que yo pueda arrastrarla para cada uno de los datos. Solamente podemos crear una fórmula en esta casilla, por favor, teniendo en cuenta lo que les digo. El saldo, el ingreso y el egreso. Aplica la columna saldo, formato condicional, teniendo en cuenta que si el saldo es menor de 50.000, lo muestra en color rojo. Yo estaba haciendo el ejercicio y aquí vi que ninguno da menos de 50.000, entonces ninguno se les va a poner en color rojo. Ese dato lo pueden cambiar por otro valor, por ejemplo, lo pueden cambiar por 300.000 o por 200.000, para que ese sí les salga en color rojo y puedan apreciar que sí les está funcionando. Y si es superior a 800.000, que lo muestre en color verde. ¿Recuerdan que ayer vimos formato condicional? Sí, señor. Sí, sí, señor. ¿De eso quieren hacer otro ejemplo o es claro hasta ahí? No, yo creo que está claro, no sé, Vanessa. No, yo también súper bien con esos, los condicionales. Listo, excelente. Luego nos dicen que en la celda A16 escriba la palabra total y en las celdas B16 y C16 calcule la suma de los ingresos y egresos. Guardamos el trabajo y lo entregamos. Un pequeño recordatorio hasta allí. Recordemos que cuando nosotros queremos sumar
valores, digamos, 1, 2, 3. Voy a hacer un pequeño ejemplo acá rápidamente. Cuando queremos sumar valores que están agrupados, lo podemos desarrollar mediante una función que se llama suma. Y ahí sí podemos aplicar los dos puntos en vez del punto y coma, porque tenemos los valores o tenemos valores que están organizados dentro de la misma columna o dentro de la misma fila. Ejemplo, acá. Si nosotros queremos calcular el valor de esta columna, lo que podríamos hacer es sencillamente decirle igual, aplicar la función de la palabra suma, y con el mouse puedo seleccionar cada uno de los datos que queremos sumar. Notemos por favor que en la mitad se encuentra un dos puntos que indica que estamos iniciando en un valor, en una celda, tenemos un inicio y tenemos un final. Cada una de las celdas que no estamos viendo allí, como lo hacíamos en el punto y coma, se encuentra dentro de estos dos puntos. Es decir, que estamos sumando desde C19 hasta C25, C19, C20 y así de forma consecutiva hasta que lleguemos a C25. Si nosotros damos la tecla Enter, automáticamente se sumarán cada uno de los valores que estamos viendo acá. Otra forma sencilla de hacerla, o otra forma sencilla de hacerlo, es digitando, o bueno, o ubicándonos en la celda final donde queremos generar el resultado. Y en la parte superior tenemos un botón que es como una M al revés. Véanlo aquí, por favor, está muy cerca de los filtros, en donde podemos encontrar algo que se denomina autosuma. Si nosotros damos clic en este botón, automáticamente Excel detecta que queremos sumar todos los valores que encontramos a la izquierda de donde pulsamos o digitamos la función, que en este caso son todos estos de acá. Tal y cual como lo vimos hace algún momento, de forma automática, encontramos que se está sumando todo lo que encontramos desde la columna A, fila 28, hasta la columna G en la misma fila 28. Tengamos en cuenta que seguimos trabajando solamente en la misma columna 28, desde la columna A, es decir, este es el inicio, hasta la columna G, donde finalizan los datos, y todos los datos que se encuentran en la mitad de estos dos, podemos notar que también se encuentran en color azul, y eso significa que también se están sumando y se están almacenando dentro de estos dos puntos. Cuando demos Enter encontraremos o generaremos el mismo resultado, 3.122.920. Hasta allí, chicas, ¿es claro para ustedes? Sí, señor. Sí, sí, señor. Listo, entonces vamos a dar inicio a la guía de hoy, la guía del día 2 de Excel Intermedio. ¿Qué podremos encontrar en esta guía? Podemos ejecutar procesos, redondear de decimales, formato condicional con fórmula, ordenar datos, herramientas subtotales, funciones contar, sumar, promedio, sí, contar blanco, contará, izquierda, encontrar, derecha, largo, convertir, non propio, mayúscula y minúscula. Estas últimas funciones, desde la palabra izquierda, hacen referencia a funciones de texto. ¿Cómo se pueden trabajar algunas funciones de texto?
Las funciones que estamos viendo al inicio se enfocan principalmente en contar cuántos de algo o aplicar funciones siempre y cuando se cumpla una condición. Por ejemplo, queremos sumar todas las personas, todos los salarios cuyo trabajo es en Bogotá, o queremos sumar o queremos contar cuántas personas se aplicaron una marca de vacuna en especial. Ahí hay una condición porque tiene que aplicarse solamente a las personas que se aplicaron una vacuna específica. Para ello vamos a aplicarlo después del siguiente ejemplo. Descargue el archivo de Excel informe del lugar indicado y ábralo. Aplique formato para que se vea en una apariencia similar a la que estamos viendo acá. Genere las siguientes fórmulas. Entonces, vamos a ir a Excel del día 2, Excel intermedio, y en los fundamentos y material de apoyo vamos a encontrar un taller o un archivo de Excel que se llama informe. Porque se ve así. Ah, ya sé por qué. Ya. Vamos a descargar ese archivo como lo hicimos ayer. Listo. Cuando tengan el archivo, por favor, me avisan. Listo, ya tengo el archivo. Listo, muy bien. Listo, sí, señor. Listo, niñas, excelente. Nos dicen calcular el valor de hora. Vean, por favor, que aquí tenemos una casilla que se llama valor de hora. Y nos dicen, tendrá un aumento del 9,5% las personas que devenguen menos de 850.000 y un aumento del 7% los que no devenguen dicho valor. Redondee el valor a 0 decimales. De acuerdo con el código de trabajo, más o menos, según lo que estuve investigando, ese valor se calcula sobre 240 horas laborales. Es decir, necesitamos saber cuánto se gana un empleado. Aquí está. ¿Cuánto se gana un empleado? Necesito ponerlo en dinero para que se vea mejor. Listo. ¿Cuánto se gana un empleado por hora? Vean que la pregunta que me están haciendo es ¿cuánto se gana por hora el empleado? Y que a partir de eso tenga en cuenta que si la persona se gana menos de 850.000, si menos de 850, tendrá un aumento del 9,5. De lo contrario, tendrá un aumento del 7%. Voy a hacer un ejemplo pequeñito acá. Eso significa que la persona, lo primero que yo necesitaría calcular o lo primero que necesitamos determinar es cuánto se gana esta persona por cada hora laborada. La primera persona, o bajo el primer ejemplo que estamos dando, eso quiere decir que una persona se gana 5.942 pesos por cada hora laborada. Como esta persona devenga más de 850.000, significa que su aumento es del 7% por 7%. O sea que el aumento de esta persona debe ser de 416 pesos por cada hora laborada. Por tanto, podríamos decir que esta persona debe tener un nuevo valor de salario de cada hora laborada de 6.358 pesos. La pregunta que ahora podremos hacer, aquí podemos ver que se hizo la división,
entre las horas indicadas. Aquí estamos viendo cuál fue el aumento que obtuvo esta persona, teniendo en cuenta que de acuerdo a la condición solamente sube el 7%. Y aquí estamos viendo cuál fue el valor final que esta persona, de acuerdo a ese aumento, estaría ganando por hora laborada. ¿Cómo podríamos nosotros decir, cómo podríamos hacer una función que no solamente me permita calcular el valor de esta persona, sino que me permita hacerlo para todos? ¿Cómo lo intentarían solucionar, chicas? ¿Aló? ¿Se fueron? Con el condicional, sí, de pronto. Con el condicional, sí, muy bien. ¿Cuál sería la pregunta o la comparación que tendríamos que hacer allí? De acuerdo con la lectura que acabamos de hacer. Ahí sería, cogeríamos, si tomamos la celda del salario, es mayor o igual a 800.000, se pondría, ¿no? A 850, muy bien. 850.000. Voy a dejarlo que lo lean de nuevo, un Listo. segundito. Esto. Ahí lo ven, ¿ven? Sí, señor. Listo, lean el punto, el primero un segundito para que lo puedan reflejar de nuevo. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos? Dice, si tendrá un aumento del 9,5 los que devenguen menos de 850 y un aumento del 7 los que no devenguen dicho valor. Redondee el valor a 0 decimales. Acá. Para que no se confundan, pongámoslo aquí en menor que. Para que sea un poco, bueno, para que sea lo que indica el ejercicio o lo que nos está pidiendo. Listo. Si tú te ganas menos de 850, ¿qué pasa? El aumento es del 9.5. 9.5 es, ¿qué dice el ejercicio? De acuerdo, pero ¿a qué le vas a aumentar ese 9,5? Al mismo valor, al salario. Al 1.400.000. A este valor y lo multiplico por 9,5. Sí. Ok, regalamos un segundito, es que se me dañó el 9. Entonces no lo puedo generar así con el teclado. Listo, 9,5%. Listo. De lo contrario, Si es ahí ya sería si es mayor. si es mayor, dice que lo multiplicamos por el 7. Si es mayor, pero ahí no le pusiste la función de mayor, ¿no? O ahí no interfiere. Claro, tenemos que decirle si es mayor al final, ¿no? No, porque cuando tú le preguntas que si es menor o igual, digamos la forma inversa automáticamente es que es mayor. Ah, ok. Si no eres uno, tienes que ser el otro. Ah, ok. Recuerden que nos tiene que dar este valor, 6.358. Cuando nosotros elaboramos esta fórmula, ¿nos dará ese resultado? No, porque ahí está tomando el valor del salario completo, no lo estamos dividiendo en horas. Entonces, ¿qué nos haría falta?
Tendríamos que primero dividir en 240 horas el salario. Hagamos ese primer ejercicio. Tomemos nuestro salario y dividámoslo en 240 horas laborales. Ahora sí. Segundito, cierro el paréntesis. Listo. Ahora sí me faltaría sumarlo o me faltaría generar el incremento. Una forma fácil de generar un incremento. Bueno, no, este lo voy a poner primero así para que lo vean un poquito más claro. ¿Hasta aquí se entiende qué estamos haciendo? Sí, señor. Sí, sí, señor. Tomamos el valor, estamos dividiendo el valor o el salario o ese valor o ese resultado en 240, ¿de acuerdo? Sí, señor. Y ese valor o ese resultado, a ese resultado le estamos sumando un incremento. ¿Cuál es el valor del incremento? El 9,5%. Ujú. ¿Es necesario que nosotros volvamos a sumarle este pedacito o no es necesario? Pues ella está diciendo, o ella está pidiendo ese valor falso, ¿no? Digamos que no, todavía no te enfoques en este 7%. Ok. Estamos definiendo la cantidad de operaciones matemáticas que necesitamos para determinar ese 9,5. Sí, tendríamos que sumarlo porque igual él está solo ejecutando una multiplicación, Ok, pero no le estamos diciendo adicional a eso, al final necesito que al resultado lo sume pues con el valor de la hora. listo, muy bien. O sea que podríamos darle enter hasta ahí, hasta un momento ahí. Nos dice que es falso porque ninguna persona se gana, bueno, en este caso, ninguna persona se ganaba más de 1 millón. Ninguna persona se gana menos de 850, perdón. Voy a cambiar ese ejercicio para que sea por 1 millón. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y hagamos la prueba con esta persona que se gana 929. Vean que me dice que esta persona por hora se gana 92.126. Y una persona que gana 1.426.000 me decía que se ganaba 6.356 por hora. ¿Qué? 6.358. Significa que aquí nos está haciendo falta algo o aquí tenemos algo mal. ¿Qué sería? Cambiémoslo de la siguiente forma. Observen, por favor. Es lo mismo que hicimos ahorita. Quiero que lo vean aquí, por favor. ¿Qué tenemos aquí? Una primera operación para dividir cuánto te ganas tú por hora, que es esta operación que estábamos haciendo acá, para determinar este 5.942. ¿A eso que le estamos sumando o que le estamos aplicando? Lo primero que hicimos fue determinar ese mismo valor, es decir, aquí tenemos el 5.942. Y eso lo estamos multiplicando por 9,5%. Digamos que esta operación, esto que tenemos aquí, lo estamos aplicando para generar este aumento, este 416 pesos. Recordemos que este valor simboliza lo que cuesta la hora, los 5.942, y esta multiplicación representa el valor del porcentaje que estamos incrementando o al cual estamos determinando. De aquí, de esta división y luego esta multiplicación, estamos generando este 416. Lo que nos hace falta es sumar el valor de la hora, los 5.942, más los 416 para obtener un valor final que en este caso podría ser, y un poco más claro, 4.239.
Significa que esta persona, véanlo acá nuevamente, esta persona inicialmente se ganaba 3.871 pesos por hora. Con el aumento del 9,5 que se le dio, ahora se gana 4.239. Entonces recordemos, lo primero que hacemos es generar la división. Aquí de hecho voy a borrar esta fórmula un momento para que puedan apreciar qué estamos haciendo. Y lo hacemos en los mismos pasos. Lo primero que estamos haciendo es este pedacito. Estamos dividiendo para obtener el resultado, ese valor de 3.871. Luego, al resultado de esa división, que bueno, lo voy a hacer entonces tal cual como está allí, dividido 240. Recordemos que esta operación matemática la generamos para saber cuánto se gana una persona por cada hora. Lo que nos hace falta es multiplicarlo por 9,5% por 9,5% para determinar cuál es el valor del aumento que tiene esta persona, que es la operación que ustedes están viendo aquí en la parte derecha. Esto que estamos viendo a la derecha genera o representa cuánto se gana de incremento. Lo que nos falta es hacer la operación que está en la mitad, es decir, la suma de ambos valores. Este valor más este valor nos genera como resultado final 4.239. De ahí están saliendo estos resultados. ¿Hasta allí es claro para todos? ¿Es claro para ustedes, niñas? Sí, señor. Sí, sí, señor. Listo. Otra forma de hacerla, otra manera de desarrollarla es la siguiente. Aquí iría el falso. Y nosotros podríamos decir lo mismo. Si tú te ganas menos de 1.000.000, tienes un aumento del 9,5. Pero si no, significa que tú te ganas más de 1.000.000 y en ese caso te vamos a dar el 7%. Yo podría decirle que este valor lo voy a dividir en 240 y más directo multiplicarlo por 1,07. En ambas estamos haciendo la operación. Estamos sumando el incremento y estamos determinando cuánto es el 7% de ese valor. ¿Qué tenemos aquí? Una división. Es decir, que esa división nos da como resultado 5.942 pesos por 1. Cuando nosotros multiplicamos por 1, estamos obteniendo el mismo valor, 5.942, pero a eso le estamos sumando el 7%. ¿Recuerdan el jueguito cuando de las decenas, las unidades, las centenas? En este caso el 7 representa una unidad, el 0 representa una decena y el 1 representa la centena. Lo que yo estoy haciendo acá es multiplicando por 1 para que tome el valor completo, los 5.942, y a eso le estoy sumando, o de una vez lo estoy multiplicando y sumando por el 7%, que es este valor pequeñito que tenemos acá. Vean por favor que estamos obteniendo el mismo resultado. Cuando lo arrastremos para todos nos va a funcionar. Son dos formas de aplicar la misma operación matemática, sino que la primera es un poquito más larga. Pero aquí realmente estamos haciendo lo mismo. Solamente que estamos multiplicando por 1 para no tener que hacer esta suma, que es como la única diferencia.
Y este 9.5% ya decidimos no ponerlo en porcentaje, sino en unidad matemática. Eso significa que lo pusimos con un 1,07 para determinar el 7% de ese valor. Si quieren, por favor, reflejen esta misma fórmula en casa y me cuentan si les está funcionando y si tienen alguna duda o pregunta. Sí, sí, me da igual. ¿Si te funciona igual? Sí, señor. Excelente. ¿De ahí tenemos alguna duda o pregunta? No, no, señor. No, señor. Listo, muy bien. Luego nos piden que generemos una fórmula para determinar el nuevo salario. Calcular el nuevo salario para cada empleado teniendo en cuenta, teniendo en cuenta, bueno, ahí se equivocaron, el valor de la hora. Esta es más sencillita, no hay que hacer inclusive ningún sí ni ninguna fórmula, ninguna función. ¿Cómo podríamos nosotros calcular el nuevo salario del empleado? Podemos coger el valor de la hora por 240. Excelente, muy bien, es justamente eso, lo que te ganas por hora multiplicado por las horas laboradas. Excelente, muy bien. Hasta allí, ¿fácil o difícil? Listo, lo siguiente Fácil. que nos piden, por ejemplo, la empresa ha decidido cambiar el tipo de contrato para algunos de sus empleados. Todos los empleados que no tengan contrato indefinido firmarán su contrato como indefinido. Por lo tanto, en la columna candidato deberá aparecer el nombre del empleado que firmará su nuevo contrato. Todos los empleados que no tengan contrato como indefinido firmarán su contrato como indefinido. Por lo tanto, en la columna candidato debe aparecer el nombre del empleado que firmará su contrato. Acá se ve bien, un segundito. Yo creo que acá se alcanza a ver. Entonces, chicas, si por ejemplo la primera persona es Diana Carolina. Diana Carolina tiene contrato indefinido. Como Diana Carolina tiene contrato indefinido, aquí sencillamente la celda se tiene que quedar vacía. ¿Por qué razón? Porque ella ya tiene un contrato indefinido. Mientras que, por ejemplo, Marta Isabel no tiene contrato indefinido, tiene un contrato fijo. De acuerdo a los nuevos parámetros, eso significa que aquí debería aparecer su nombre. En el caso de Ángela, ya tiene contrato indefinido. En el caso, por ejemplo, de Amalia, que tiene un contrato temporal, también debería estar apareciendo su nombre para que pueda pasar a firmar su nuevo contrato como indefinido. La pregunta que queremos hacer aquí es cómo o mediante qué función podríamos desarrollar ese problema que tenemos aquí. Con la función sí. Muy bien. ¿Y qué preguntarías? Entonces, em,
Ahí, pues no sé si es con el nombre o con el tipo de contrato. Si la casilla dice indefinido, llame el nombre. De lo contrario, si dice fijo, perdón, si dice indefinido, ponga valor cero, o si dice fijo, traiga el nombre de la persona. Ok, ¿cómo lo definirías en Excel? Entonces, espérame, pienso bien cómo lo... Listo. Recuerden lo que les dije. Sí, serían tres condiciones. No, una sola. Ah, bueno, Una me solita. refiero a que está hablando de, de fijo y temporal, ¿De acuerdo? Recuerden que indefinido. cuando nosotros hablamos de texto, hablamos de solamente dos posibilidades que nos permiten comparar ese texto. Debe ser un igual o un diferente. Solamente podemos compararlo mediante estas dos. Y recuerden que debe existir un valor a la izquierda que estamos comparando, que normalmente es una celda, y a la derecha con qué lo estamos comparando. Ah, sí, sí, sí. Si quieren, inténtenlo en la casa Sí, espera, ya miramos. y volvemos en 4 minuticos a ver cómo les fue. Sin embargo, pues cualquier cosa estoy aquí pendiente si tienen alguna pregunta. Vale.
¿Cómo les fue, niñas? ¿Cómo la hiciste? Pues yo la hice de la siguiente manera, no sé si me haya quedado bien, pero es que me bota el nombre de falso a las que dicen indefinido. Entonces yo escribí, sí, la columna donde dice el tipo de contrato es igual, puse Entre entre comillas. comillas fijo, punto y coma, colóqueme fijo, ¿sí? Porque estamos comparando, son textos, ¿no? Pero Y si es fijo, tienes que traer a la persona, al empleado. es el empleado. Ah, no, entonces Sí. no. Si es fijo o temporal, pues la idea es traer al empleado. Ok. ¿Y tú, Ana, cómo la hiciste? ¿Cómo la pensaste? Pues yo también la estaba haciendo con sí, pero le estaba poniendo era, si es indefinido, que me diera si estaba ok. Dime si es indefinido, ¿qué? Discúlpame. Si es indefinido, que me dijera que estaba correcto. Y ya ahí comparaba las, o sea, ya ahí entraría a revisar las que no tienen indefinido. Pero si dices que es con el nombre, pues sí, no. Ok, listo, niñas. Entonces, nosotros podemos hacer tres preguntitas en una sola, porque nosotros estamos preguntando si es indefinido, si es fijo o es temporal. O inclusive podríamos preguntar muchas más, por ejemplo, si es prestador de servicios, si es bueno, tantas. Cualquier modalidad de contrato la podríamos reducir todas a una sola pregunta. ¿De qué forma? Podemos seleccionar el tipo de contrato o la celda que está almacenando el tipo de contrato. Y aquí le podemos hacer una pregunta. Mira, ¿tu contrato es indefinido? Indefinido. Hacia allí hay una primera comparación. Si tu contrato es indefinido, según las normas de la empresa, significa que tú ya no tienes ningún problema, no vas a pasar a firmar un nuevo contrato. Simplemente se te hizo el ajuste de tu salario y lo verás reflejado más adelante. Pero si tú ya tienes un contrato indefinido, eso significa, ya regálame un segundito y se las pongo un poquito más cercano para que la puedan ver. Para todas las demás personas que no tengan un contrato indefinido, recordemos que hay dos posibilidades, o es verdad o es falso. Si tu contrato ya es indefinido, significa que quedarás en blanco, que quedarás vacío. Pero si tú tienes cualquier otra modalidad de contrato, automáticamente debemos llamar al empleado. Entiéndase contrato fijo, entiéndase contrato temporal por prestación de servicios. Cualquiera que no sea indefinido, automáticamente llamará al empleado. Aquí ya lo pueden ver un poquito más de cerca. Y hacemos la pregunta. Recordemos que C5 está almacenando el tipo de contrato y aquí estamos haciendo una pregunta, si es igual a indefinido. Si eso es cierto, no tienes que firmar un nuevo contrato, simplemente te quedarás así, la casilla aparecerá vacía, comillas, comillas, automáticamente significa vacío. En caso contrario, para cualquier otra persona, por eso les decía que podemos reducir muchas preguntas a una sola, porque si no eres igual a indefinido, significa que eres diferente. Todas las personas que son diferentes a indefinido caben en una misma pregunta. Y es que en este caso debemos llamar su nombre, el nombre de esta persona, para que venga a firmar contrato. Si quieren, repliquen esta misma fórmula allí, esta misma función en casa y me cuentan cómo les va. Ahí te quedó mal escrito indefinido. Ah, sí, sí. Indefinido. Indefinido. Listo.
Listo, si trae los nombres de las personas de fijo y temporales. Bueno, los otros tipos de contrato, mejor dicho. Ok, muy bien. La indefinido queda en blanco. Queda vacía, ¿cierto? Ujú. Recordemos que, bueno, hay muchos resultados que nosotros podemos dar cuando elaboramos una función sí. ¿Qué resultados podemos ver? Podemos traer el contenido que está en otra celda, podemos tener un valor numérico o un valor de texto, podemos traer una fórmula o una función, que es lo que vamos a ir viendo paulatinamente, sobre todo cuando hagamos una guía que se llama nómina. Allí hay bastantes ejercicios que nos van a permitir repasar y entender un poco mejor este contexto. En este caso, por ejemplo, estamos trayendo el valor de una celda, o sea, nuestro resultado es el valor de una celda. Y la celda que estamos obteniendo o la celda que estamos trayendo es el nombre de esa persona. Aquí, por ejemplo, está vacío porque la persona tiene indefinido, como bien lo dijiste. Listo. Aquí, por ejemplo, vemos que hay 4 personas pegaditas porque estas 4 personas tienen un contrato diferente al indefinido. ¿Hasta allí de pronto es claro? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Para No, mí es claro. Ujú. Ok, muy bien. Luego nos dice, ¿cuál es la diferencia en pesos y en porcentaje del salario anterior con el nuevo salario? Entonces aquí, por favor, me van a hacer una casilla, me van a hacer una columna nueva en donde pongan diferencia en pesos, y aquí una que se llame diferencia en porcentaje. Y me indican, por favor, cuál fue la diferencia en dinero entre uno y el otro salario, y aquí cuál fue la diferencia en porcentaje. Recordemos que tienen que ser solamente 2 posibilidades. Tiene que ser el 9,5, que fue el que digitamos cuando hicimos la fórmula, o el 7%. Pero la idea no es que se calcule uno por uno, sino que a través de una fórmula, principalmente una división, me puedan decir cuál fue la diferencia de las personas o de los salarios que estamos viendo allí. Aplique formato condicional a la columna candidato a nuevo contrato, teniendo en cuenta que las celdas vacías deberán tener un color relleno verde. Para las personas que presentan contenido, deberán tener un color relleno azul oscuro y en fuente amarillo. Podemos seleccionar toda esta columna, seleccionémosla allí en casa, por favor. Seleccionemos, por favor, toda la columna de nuestros empleados, de esa casilla nueva que acabamos de hacer, candidato a nuevo contrato. Y por favor, nos vamos a ir a formato condicional. Cuando estemos allí, por favor, vamos a dar clic en nueva regla. ¿Ya estamos allí, chicas? Sí, señor. Sí, de acuerdo. Entonces hay algunos formatos condicionales que nosotros podemos especificar a partir de una fórmula o con una característica especial. Aquí, por ejemplo, todos los valores que estén vacíos o que no tengan ningún contenido. Si nosotros dimos clic a nueva regla, en la segunda casilla vamos a encontrar algo que se llama aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Cuando nosotros demos clic allí, en la parte inferior vamos a encontrar algo que se llama valor de la celda. Eso lo vamos a cambiar por algo que dice celdas en blanco. Y vamos a aplicar el formato que nos están solicitando, que para este caso es un color de relleno verde. Por acá, formato.
Y aquí estamos aplicando un color o un factor de relleno de color verde. Entonces simplemente nos dirigimos al relleno, seleccionamos un color verde y damos clic en aceptar. Y nuevamente damos clic en aceptar. Pues como pueden ver, todas las casillas que estaban vacías ahora nos salen en color verde. ¿Hasta allí fácil? ¿Les funcionó? Sí, señor, me funciona. Listo, ahora por favor hagan el mismo ejemplo, pero esta vez en vez de decirle celdas en blanco, le van a poner o van a especificar una que se llama sin espacios en blanco. Vuelven y seleccionan todas las casillas de esa columna, pero esta vez seleccionan esa opción de sin espacios en blanco. Y el formato que van a aplicarle es azul oscuro y la letra en amarillo. Cuéntenme por favor si les funciona o si no les funciona. Miguel, ¿tú me puedes mostrar un momentito la fórmula? Es que se me cerró el Excel y no me quedó guardada la formulita de la vez, de la del indefinido. Esta sí. C5, sí. Espérame. Listo, esta es. Ok, gracias. Listo, excelente. Bueno, chicos, entonces ahí tenemos alguna pregunta. No, señor. Bueno, nos dicen duplique la hoja. Este ejercicio, si lo vamos a trabajar sobre un ejemplo diferente, para que ustedes, ahorita que tengan el espacio de trabajar en casa, puedan desarrollar este mismo ejercicio o puedan desarrollar un ejercicio muy similar sobre lo que se nos están planteando. Duplique la hoja relación de empleados, cámbiale el nombre por lista de empleados. Ordene la tabla de datos de acuerdo al área del trabajo. Aplique una herramienta que se llama subtotales a la tabla de datos, teniendo en cuenta agrupar por área de trabajo. Suma las columnas salario, valor de hora y nuevo salario. Ese ejercicio lo vamos a trabajar o esa herramienta la vamos a trabajar, solamente que no vamos a desarrollarlo tal cual como está en la guía. Digamos que ese ejercicio les queda de tarea. Ese ejemplo o esa herramienta la vamos a trabajar sobre un ejemplo de un ejercicio que tengo en la plataforma que se llama Excel Día 2. Hay algo que se denomina subtotal, por favor descarguémoslo para que les pueda mostrar cómo funciona esa herramienta subtotales. Listo. Cuando lo tengan descargado, por favor me avisan. ¿Cómo se llama? Perdóname el archivo. Subtotal. Ah, total.
Listo. ¿Listo? Ya tenemos el archivo. Bueno, muy bien. Entonces, la herramienta subtotal es una herramienta que me permite generar valores parciales o valores totales a partir de la organización de un dato o a partir de agrupar un dato. Cuando hablamos de agrupar un dato, eso significa que tenemos datos organizados por una misma característica. Por ejemplo, si nosotros agrupáramos por el apellido, no tendríamos ningún tipo de agrupación porque no hay ninguna persona que tenga el mismo apellido. Lo mismo pasaría si lo aplicáramos por el nombre. Lo ideal cuando se utiliza esta herramienta es buscar una característica que compartan muchas cosas o muchas personas con el fin de generar ese valor parcial o ese valor total. Lo que pueden compartir estas personas es la ciudad donde hicieron una compra. Todas las personas pueden compartir o están compartiendo la misma ciudad donde llevaron a cabo una compra. En este caso, la primera herramienta que vamos a desarrollar es organizar esta hoja de trabajo para que podamos aplicar la herramienta subtotal. Si nosotros no organizamos la información, el ejercicio siempre nos va a quedar mal. El primer paso siempre es organizar la información. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Nos ubicamos, por favor, en la casilla de la palabra ciudad, en el título ciudad. A partir de esta vamos a organizar los datos. Nos vamos a ir a la ficha datos y allí vamos a encontrar algo que se llama ordenar. Me ubico por aquí, por favor. Vamos, por favor, a la ficha datos y luego podemos ir a la ficha datos para que ubiquemos o encontremos un botón que se denomina ordenar. Automáticamente se selecciona toda la información y nos sale esta ventanita. ¿Me confirman si están igual que yo? Sí, señor. Sí, señor. Excelente, listo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Niveles de ordenamiento. Lo que nos permite hacer este nivel de orden es agrupar los datos por ciertas características en el orden indicado. Por ejemplo, yo aquí le puedo decir que lo voy a organizar primero por la ciudad y que lo quiero organizar en un orden específico, de la A a la Z o de la Z a la A. Para este primer ejemplo vamos a dejarlo de la A a la Z. Pero no solamente lo podemos organizar por ciudad, también lo podemos organizar por otro tipo de características. Si nosotros asignamos un segundo nivel, podemos decirle, por ejemplo, que lo organice por nivel de ingreso. Y aquí le digo que lo organice de mayor a menor, por ejemplo, o de menor a mayor, como ustedes lo quieran ver. O sea, ahí ya llevamos dos niveles de orden, primero por la ciudad y luego por las personas que más ganan, hasta la que menos gane. Por último, podríamos generar otro nivel en donde le podríamos decir que lo organice por apellido y que me lo muestre de la Z a la A. Si ya tenemos nuestro resultado de esta forma, si ya hicimos los tres niveles de orden, podemos darle clic en aceptar. Y aquí podríamos ver que la primera consistencia que tiene es la ciudad. Como organizamos de la A a la Z, primero nos aparece Bogotá, luego Manizales y por último Medellín. Luego podemos observar que está organizado por la persona que más gana hasta la que menos gana. Y si hay sueldos iguales, va a buscar primero el apellido desde la Z hasta la A. En este caso, primero aparece Roldán y luego la persona cuyo apellido es Ávila. ¿De acuerdo, chicas? ¿Nos funciona bien a todos? Sí, señor. Sí. Excelente. Ahora sí podemos aplicar la herramienta subtotales. Me van a hacer un favor, van a seleccionar toda la información con control E o van a hacerlo con el mouse, como les parezca más fácil y más sencillo.
Luego, dentro de la misma ficha, dentro de la ficha datos, vean acá por favor, al final, casi al final, vamos a encontrar, de hecho para ustedes debe ser el último botón, en el grupo esquema hay una palabra o hay una herramienta que se llama subtotal. Por favor, démosle clic allí. Deberíamos estar viendo una ventana similar a esta. Sí, señor. Excelente. Entonces, ¿qué estamos aplicando acá? Nos hacen 3 preguntas. Para cada cambio en, aquí nosotros lo podríamos cambiar como los datos están agrupados por ¿qué queremos hacer? Queremos sumar, queremos contar, promediar, generar un máximo, bueno, una curtosis, una varianza estándar, una varianza de tantas cosas que podemos hacer. Para este primer ejemplo vamos a dejarlo con la suma, pero nosotros no estamos agrupando por apellido. ¿Se acuerdan por qué estamos agrupando? Ciudad. Excelente, entonces aquí lo cambiamos por ciudad. Y aquí nos preguntan, ¿qué queremos sumar? No podemos sumar ni apellidos, ni nombres, ni ciudades, pero sí podemos sumar ingresos e IVAs. Bueno, y el descuento ya estaba seleccionado. Vamos a dejarlo así con reemplazar subtotales actuales. Realmente no importa porque no existen en este momento. Y vamos a dejarlo con resumen debajo de los datos para obtener los valores totales. Démosle clic en aceptar. ¿Qué nos apareció allá en nuestra pantalla? Los subtotales por cada una de las ciudades y el total general de todas. Excelente, muy bien. Entonces necesitamos, o aquí podremos generar algo. No tenemos que sumar uno por uno, sino que hay una herramienta que suma de acuerdo a lo que nosotros queramos. Como bien lo dices, aquí por ejemplo estamos viendo los valores finales de Bogotá para el ingreso, el IVA y el descuento. Lo mismo aquí para Manizales y para Medellín. Aquí está el total de Medellín. Y debajo de estas 3 ciudades estamos viendo que hay un total general, es decir, es la suma de Bogotá, Medellín y Manizales. Lo que tenemos, por ejemplo, a la izquierda, por favor, fíjense que a la izquierda hay un número 1, un número 2 y un número 3. Lo que podemos hacer allí es organizar los datos o esconder los datos de tal forma que solamente veamos los resultados finales. Por ejemplo, si le damos clic en un menos, pueden observar que solamente me está saliendo en este caso el total de Bogotá. Los datos de las personas individuales se desaparecieron. Lo mismo podemos hacer para Manizales. Y lo mismo podemos hacer para Medellín. Entonces ya no estamos mostrando cada una de las personas, sino estamos mostrando el total para cada uno de los datos y el total general de cada uno de sus valores. ¿Hasta allí les funcionó? ¿Alguna pregunta? Sí, sí me funcionó y no tengo preguntas. No sé mi compañera. No, sí, vamos bien. ¿Habían trabajado esa herramienta? Sí, sí, sí. Sí Bastante. había trabajado la herramienta en cuanto a organizar, pero así con los subtotales, la verdad, es la primera vez sí es un dato muy chévere, no lo conocía. No, yo sí no conocía. Es una herramienta muy útil. ¿No te parece? La verdad, bastante, sí, claro. Sí, no. Había trabajado una que otra cosita, pero así con subtotales y eso no.
Entonces me pareció bastante útil, la verdad. Excelente. Vamos a cambiar este resultado que hicimos ya no por una suma, sino por un promedio. Entonces vamos a hacer básicamente los mismos pasitos que acabamos de hacer. Vamos a seleccionar todos los datos con control E y volvemos a la herramienta subtotal dentro del mismo grupo de datos. Según esto, la información ya se encuentra organizada por ciudad, que era lo que estábamos haciendo, pero ya no vamos a sumar, vamos a generar un promedio. Sencillamente vamos a cambiar la operación, ya no vamos a contar, perdón, ya no vamos a sumar, sino a promediar. Y nuevamente le damos clic en aceptar. Debería estarnos cambiando el valor. Si nos funcionó, niñas. Sí, señor. Sí, Excelente. Entonces vean que cambiamos muy fácilmente la operación. Ya no estamos generando el total, sino el promedio, por ejemplo, un promedio de ventas o un promedio de facturación, o bueno, de tantas cosas que se pueden dar en la empresa. Eso mismo que estamos viendo acá, esa misma herramienta que acabamos de aplicar, la idea es que la podamos aplicar en ese procedimiento 2, pero solamente que nosotros lo vamos a agrupar por área de trabajo y luego lo vamos a agrupar por tipo de contrato. Pero es básicamente lo mismo que estábamos desarrollando. En el procedimiento 3 nos indican lo siguiente. Abra nuevamente el archivo anterior para seguir trabajando en él. Inserte una nueva hoja y cámbiale el nombre por análisis. Elabore la tabla de datos mostrada en la tabla de procedimiento 3, es decir, la tabla que tenemos aquí a la derecha. Usando las funciones necesarias y los datos de la tabla de la hoja informe, calcule los respectivos resultados de la tabla. Guarde los resultados. Acá. Cuando nosotros utilizamos una función principalmente, o bueno, una de las tantas que tiene contar, estamos preguntándonos o resolviendo una pregunta. Esa pregunta se resuelve en cuántos. Un segundito, por favor. Hay diferentes tipos de contar y cada uno genera o nos permite contar algo diferente. Por ejemplo, nosotros queremos contar, bueno, voy a eliminar todos estos datos porque ya no los necesito. Démosle control Z, por favor, para devolvernos a los datos de manera inicial. Ay, la embarré. Bueno. Listo, aquí ya lo pueden ver un poco mejor. Ya tenemos la tabla como la teníamos de forma inicial, chicas. Sí, señor. sí, señor. Listo. ¿Qué funciones de contar han utilizado? No, yo sí, claro, impedida. Esa sí no la conozco. Ok, muy bien. Contar, sí. Cuando nosotros, como les decía, utilizamos la función contar, estamos principalmente evaluando cuántos de algo. Y hay diferentes tipos de contar. Contar. Contar sí. Y aquí podemos utilizar, por ejemplo, contar punto blanco. La función contar se caracteriza o tiene en común que solamente me permite contar celdas que tengan números. Y aquí podemos hacer un pequeño ejemplo.
Si nosotros le damos igual y la palabra contar, igual y la palabra contar, y seleccionamos la casilla, por ejemplo, de los ingresos, ¿qué resultado obtenemos? ¿15? ¿Cuenta las columnas, celdas? Cuenta cuántas celdas tiene el número, pero 15 no te puede dar. A mí me dio 16. Uy, ¿será ¿Qué estamos contando, chicas? los ingresos? ¿Desde Guerra hasta Ramírez? Ay, a mí se me borró un dato. Yo tengo... no, espera. Debería darnos 14 porque arrancamos en el Ah. 2 y vamos hasta el 15. Sí, lo que pasa es que a mí me sumó el promedio de Bogotá, Manizales y Medellín. Ah, ok. Por eso les decía que le dieran control Z para que los datos les quedaran como estaban originalmente. Ah, ok. Hagamos una prueba. Bueno, pues Ya no cuenten el ingreso, sino cuenten la ciudad, cuenten la columna C. Y me dicen qué número les está generando. cero. 0, ¿cierto? Sí. ¿Por qué razón? Porque la función contar solamente me permite contar números. Si nosotros intentamos contar letras, automáticamente nos genera 0. Entonces, la función contar solamente me permite contar casillas o celdas que tengan valores numéricos. Aquí, por ejemplo, yo podría decir que si tengo 14 ingresos, me falta un dato de 15, perdón. Si tenemos 14 ingresos, significa que tendríamos 14 empleados. La función contará se caracteriza porque nos permite contar tanto letras como números. Hagamos la prueba. Ahora sí contemos las ciudades. ¿Qué resultado nos da? ¿14? Excelente. Hagamos la misma prueba, contemos los números. Contemos la casilla, la columna D. ¿14 igual? Entonces, muy bien. Contará nos permite contar tanto números como valores de letras. Contar puntos sí tiene una característica especial y es que nos permite contar casillas que cumplan una condición. Por ejemplo, ¿cuántas de estas personas tienen un salario mayor a millón doscientos? Para ello lo podríamos desarrollar de la siguiente forma. Ponemos la función contar puntos sí, igual contar puntos sí, y nos hacen dos preguntas. ¿Cuál es el rango y cuál es el criterio? ¿El criterio cuál era? Que las personas ganaran más de millón doscientos. Más de millón doscientos, digamos. Entonces, ese es el criterio. El criterio es que una persona, o el criterio es que esta persona tenga un salario mayor a millón doscientos. El rango, chicas, es donde se está buscando ese criterio. Yo no podría buscar, por ejemplo, aquí en la ciudad, si una persona se gana más de millón doscientos. Asimismo, tampoco lo podría buscar en su apellido. El rango hace referencia a dónde está el dato que yo estoy buscando. Si nos están preguntando en este caso por el ingreso, el rango será la casilla que contiene el ingreso
o el conjunto de datos que contiene los ingresos. Para este ejemplo es la columna D. Y luego hacemos una pregunta. ¿Cuántas personas ganan más de 1.250.000? Más de 1.200.000, perdón. ¿Cómo se hace esa pregunta en el contar puntos? Sí, ponemos la comilla, ponemos en este caso el símbolo de mayor que, porque hablamos de cuántas personas ganan más de eso, y ponemos el número 1.200.000. 1, 2, 1, 2, 3. Cerramos la comilla, cerramos el paréntesis. ¿Qué resultado obtendríamos hasta allí? 7. Excelente, muy bien. Hagamos otro ejemplo. ¿Cuántas personas tenemos diferentes a Bogotá? ¿Cuántas personas son diferentes a la ciudad de Bogotá? O sea, ¿cuántas no trabajan en Bogotá? Para ello lo podemos desarrollar de la siguiente forma. ¿Qué nos están preguntando? Acerca de la ciudad. Así que, ¿qué casilla, qué columna deberíamos tomar? Ciudad. Muy bien. Separamos con el punto y la coma el criterio. Y en este caso el criterio es que sea diferente a Bogotá. Entonces ponemos menor y mayor, que nos quede de esta forma. Eso significa diferente a Bogotá. Bogotá. ¿Está con tilde? No. Y allí que estamos preguntando cuántas personas no son de Bogotá o son diferentes a Bogotá. ¿Qué resultado tenemos? 10. Excelente, muy bien. Ahora, por ejemplo, ¿cuántas personas sí son de Bogotá? Basándonos en ese mismo ejemplo, nosotros aquí podríamos ponerle igual a Bogotá o simplemente digitar la palabra Bogotá. ¿Cuántas personas corresponden a Bogotá? Si le damos Enter, debería salirnos 4. ¿Sí nos funciona? Sí, señor. Sí, señor. Ahora, hay un contar punto sí que no solo me permite contar a partir de una condición, sino de dos o más condiciones. Por ejemplo, ¿cuántas personas son de Bogotá y se ganan más de 1.200.000? O cuántas personas, bueno, hagamos el mismo ejemplo, ¿cuántas personas no son de Bogotá y se ganan más de 1.200.000? Para ello existe una función que se llama contar.sí.conjunto, que en teoría es muy similar a lo que ya estábamos haciendo, solamente que en este caso tenemos dos condiciones. No importa si empezamos primero por la ciudad o por el ingreso, finalmente se deben cumplir ambas. Aquí, por ejemplo, tomamos el rango de la ciudad y preguntamos cuántas personas son diferentes a Bogotá. Bogotá. Separamos con el punto y la coma. Vean que es lo mismo que estábamos haciendo, solamente que en este caso le vamos a aplicar la segunda condición de manera inmediata. Entonces aquí, por ejemplo, seleccionamos el ingreso, damos el punto y coma para separar los datos y le decimos que cuántas de estas personas ganan más de 1.200.000. 1, 2, 3. ¿Cuánto nos da?
3. Muy bien, 3 debería de estarnos dando. ¿Hasta allí de pronto tenemos alguna pregunta? No, señor. Bueno, y el contar punto blanco nos indica cuántas casillas están vacías, cuántas celdas están vacías. Sí, tengo una pregunta, porque digamos, por ejemplo, la condición que estamos dando, ahí serían 4 personas, porque todas superan el 1.200.000, sino que como tienen el mismo valor 2, ¿no lo sumó? Pero ahí no los está sumando porque solamente quiere saber cuántas son, ¿cierto? Y tienen que ser diferentes a Bogotá. Entonces todas estas 4 primeras personas están descartadas. Ok. Y aquí solamente entrarías a Ah, sí, verificar. sí, sí, sí. Ah, cierto, Vale, cierto, que son diferentes a Bogotá. Qué pena. tranquila. Y el contar punto blanco, contar punto blanco, lo que hace es contar cuántas casillas están vacías. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos esta columna que está vacía, por dar un ejemplo sencillo, y le damos Enter, debería estarnos apareciendo el número 14. Hay 14 celdas que no tienen ningún contenido. Puede pasar algunas veces que yo, por ejemplo, simplemente le agrego un espacio a una celda. Vean acá, simplemente tiene un espacio y le doy Enter. Vean que el resultado ya no es 14, ahora es 13. Un espacio para Excel es como si fuese una letra, un número, cualquier cosa. Automáticamente lo toma como un valor y eso hace que ya no esté vacía. Y para mí realmente eso es imperceptible, porque realmente puedo ver el espacio. Si aquí, por ejemplo, le pongo un número, esa celda ya no está vacía. Si aquí le pongo una letra, la celda sigue sin estar vacía. Si aquí le pongo, por ejemplo, una arroba, entonces eso nos permite identificar que la celda ya no se encuentra vacía. ¿Hasta allí es claro? Sí, señor. Sí. Listo. Para el caso del sumar, o para sumar, ya conocemos que eso nos permite generar un valor total. La función suma, de pronto ya la conocemos, la hemos trabajado bastante, que es cuando simplemente nosotros sumamos un resultado o un conjunto de una columna. Por ejemplo, ¿cuánto es el total de los ingresos? Sencillamente sumamos todo el valor o todos los valores de esa columna para un total de 20.279.000. Otra cosa diferente es, por ejemplo, un sumar sí, que es muy similar a lo que estábamos haciendo. ¿Cuánto descuento se dio ah, para las compras que fueron mayores a 1.200.000? Ojo a la pregunta. ¿Cuánto descuento se dio para las personas que tienen un ingreso mayor a 1.200.000? Ahí hay una condición y es que deben ser mayores a 1.200.000. Para este tipo de casos, para este tipo de ejemplos, nosotros podemos utilizar la función sumar.si, donde nos hacen 3 preguntas a diferencia de ahorita que nos hacían 2. ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el criterio? ¿Y cuál es el rango de la suma? ¿Cuál es el criterio? Que sea mayor el ingreso a 1.200.000. Por tanto, ¿cuál sería el rango, niñas?
Los ingresos. Muy bien, el ingreso sería el rango. ¿Cuál sería el criterio? Que sea mayor a 1.200.000. Ujú. Cerramos la comilla, tal y como lo estábamos haciendo ahorita, ponemos el punto y coma, y en este caso solamente nos hace falta decir que vamos a sumar. ¿Qué íbamos a sumar nosotros? Los descuentos. ¿Cuánto nos da ese resultado? ¿Cuánto nos dio, chicas? El ejercicio, entonces, los descuentos para las personas que ganan más de 1.200.000 sería de 1.828.000. Vean que es muy similar a lo que ya teníamos. ¿Dónde está el criterio? ¿Cuál es el criterio? Y finalmente, ¿qué es lo que vamos a sumar? Hay muchos y hay bastantes tipos de sí. Por ejemplo, si yo aquí pongo sumar, hay suma de cuadrados, hay suma de series, hay suma de productos, hay un sumar punto sí punto conjunto, que es lo mismo que estábamos viendo ahorita, sumas en X, sumas en Y. Bueno, realmente hay muchas funciones que contemplan la suma y cada una tiene una aplicación diferente. Estas o estas dos son las que más se utilizan con frecuencia, al igual que el sumar puntos y conjunto, que es muy similar a lo que ya estábamos haciendo en el contar puntos y conjunto. La idea es que con esas funciones que acabamos de ver, podamos resolver esas preguntas que tenemos en el procedimiento 3. Nos quedaría pendiente ver algunos procedimientos o completar los procedimientos del punto 4, donde podemos utilizar funciones principalmente de texto: izquierda, encontrar, derecha, largo, cómo se separan los datos, convertir a mayúscula, convertir, por ejemplo, metros a kilómetros o convertir centímetros a milímetros, kilos a gramos, bueno, en fin. Y son algunas de las funciones que podremos trabajar ahora más adelante. No sé, chicas, si tienen alguna pregunta hasta allí. No, señor. Señor, por ahora no. Bueno, chicas, entonces nos veríamos a las 11 de la mañana. De todos modos, saben que me quedo conectado aquí hasta las 11 precisamente, que cambiamos el enlace para iniciar la segunda sesión. Vale, sí, señor. Cualquier pregunta, pues quedo muy atento en este enlace, ¿vale?